El despertar en la oscuridad. La primera sensación que Mateo Reyes experimentó no fue dolor. En su lugar, sintió un calor extraño que se extendía por sus brazos y piernas. Estas deberían haber estado frías y sin vida después de lo que le había pasado en la base frontera. Cuando Mateo Reyes abrió los ojos lentamente, vio un techo que parecía moverse con una luz suave. Las paredes también parecían pulsar con una luz débil y natural. El aire que respiraba era muy limpio y puro. Esto no se parecía al hospital militar al que Mateo Reyes había ido. Esto no parecía algo hecho por humanos. Despierta, dijo una voz que sonaba como campanas lejanas. Era una voz muy bonita y extraña. Mateo movió la cabeza y la vio. Era impresionante de una manera que no era normal. Le quitó el aliento. Su piel era de un color púrpura claro y parecía brillar por dentro. Tenía rizos oscuros alrededor de su rostro, que era casi como el de un ser humano. Casi. Sus ojos eran muy profundos y hablaban de una inteligencia mucho mayor que la de las personas normales. Y cuando se movía, lo hacía con una gracia que desafiaba la gravedad misma. «Soy Lyra», dijo ella, acercándose con pasos medidos. «Ahora estás a salvo». ¿A salvo? La palabra se sintió extraña en su boca. Mateo intentó incorporarse, sorprendido cuando su cuerpo obedeció sin el grito de protesta que recordaba del campo de batalla. «¿Dónde?» Su voz se quebró como la de un adolescente. «¿Dónde estoy?» «A bordo de nuestra nave», susurró otra voz, más suave que la primera. El susurro estelar. Una segunda figura emergió de las sombras. Idéntica a Lyra, pero de alguna manera diferente. Donde los movimientos de Lyra eran controlados y precisos, esta parecía fluir como agua. «Soy Naya. Te sacamos de los escombros». Los recuerdos regresaron como un tsunami. «Al calor abrasador del fuego de plasma». Los gritos de su escuadrón cortados en seco. El peso aplastante de los escombros mientras la estación colapsaba. Debería estar muerto. Cada parte racional de su mente insistía en que debería estar muy, muy muerto. «Mi escuadrón», comenzó Mateo, «los demás». La expresión de Lyra no cambió. «Fuiste el único que sobrevivió. Tus heridas eran muy graves. Hemos pasado mucho tiempo arreglando el daño». Ciclos, no días ni semanas. Esa mención tan casual le envió un escalofrío por todo el cuerpo, a pesar de que el aire estaba muy caliente. Entonces preguntó, «¿Cuánto tiempo?» 31 ciclos, dijo Naya al acercarse. Cuando estuvo más cerca, pudo ver las pequeñas diferencias entre las hermanas. Los ojos de Naya tenían una calidez que no se veía en los ojos de Lyra, que parecían calcular todo. «Tu cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse a nuestros métodos de curación», explicó Naya. Mateo se sentó en el borde de lo que parecía ser una mesa de examen médico. Movió sus piernas y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Se sentían muy suaves, como si sus huesos hubieran cambiado. «Tengo que hablar con el comando», dijo. «Deben pensar que estoy muerto». «Al comando». «Eso no es posible», interrumpió Lyra, su tono gentil pero firme. «Tu gente cree que pereciste con los demás. Es lo mejor». «¿Lo mejor?» Mateo se levantó, contento de sentir que sus piernas eran firmes. La habitación era más grande de lo que pensaba al principio, con líneas curvas y superficies que parecían crecer de manera natural en lugar de estar construidas. «Tengo responsabilidades, gente que cuenta conmigo». Lyra dijo, «Tus deberes ahora están aquí. Nos perteneces». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. «¿Disculpa?» Naya miró a su hermana con mucha atención. «Lyra, quizás deberíamos explicar las cosas de manera más amable». «No hay manera delicada de hablar la verdad», respondió Lyra. «Estaba muriendo. Lo salvamos según las leyes antiguas de nuestro pueblo. Por el pacto de sangre mismo, su vida ahora es nuestra hasta que la muerte lo reclame». Mateo las miró a ambas, esperando el remate que nunca llegó. «Están bromeando». «No bromeamos sobre la ley sagrada», dijo Lyra. «Respiras porque lo quisimos. Tu corazón late porque lo ordenamos. Tu carne sana porque así lo hicimos. Al salvarte, te reclamamos». La habitación se sintió de repente muy pequeña. Las paredes estaban demasiado cerca. Mateo se acercó a lo que parecía ser una puerta. Pero resultó ser solo una pared de ladrillo. Sus manos se movían rápidamente sobre la superficie lisa, buscando alguna grieta, alguna forma de salir. «Por favor», dijo Naya con voz suave. «No te preocupes. No queremos hacerte daño. Te hemos cuidado y te hemos sanado». «Atrapado», terminó Mateo,
volviéndose para enfrentarlas. Ambas mujeres, alienígenas, se corrigió, lo observaban con expresiones que no podía leer. Te dimos vida, corrigió Lyra. Vida que no poseería sin nuestra intervención. El entrenamiento militar de Mateo se activó. Analizó la situación con mucha calma. Había dos mujeres que lo habían capturado. No sabía qué podían hacer. También desconocía dónde estaba. No tenía armas, ni amigos que lo ayudaran, ni sabía nada. Pero todavía estaba vivo después de 31 días. Eso significaba que querían que siguiera vivo. Eso era algo que podía usar a su favor. ¿Qué implica exactamente esta vinculación?, preguntó, forzando su voz a mantenerse firme. Naya y Lyra intercambiaron una mirada cargada de significado que no pudo descifrar. Lo aprenderás, dijo Lyra finalmente. Con tiempo. Pero Naya dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de él. Había algo en su mirada que parecía simpatía. Significa que no puedes irte, dijo. Significa que tu vida ahora sirve a la nuestra. Luego pronunció su nombre, Mateo, como si fuera una oración. Era como si lo hubiera aprendido mientras él dormía. Pero, Mateo, continuó, también significa que nunca querrás nada. Serás valorado, protegido y cuidado. Como propiedad, dijo él sin rodeos. Como familia, respondió ella. Pero su voz contenía una nota de incertidumbre que le dio el primer destello de esperanza desde que despertó. Las hermanas podían verse idénticas, pero no compartían la misma mente. Y en esa diferencia, quizás yacía su camino hacia la libertad. La Jola Dorada. 3 días pasaron antes de que Mateo descubriera lo grande que era su prisión. El susurro estelar era enorme. Era como una nave viva. Parecía saber lo que sus habitantes necesitaban y se adaptaba para ayudarlos de manera natural. Los corredores se hacían más grandes cuando Mateo se acercaba. Las paredes brillaban con más intensidad cuando él estaba cerca. Incluso el aire parecía saber cómo respiraba Mateo y se adaptaba a eso. Tu gente construye con metal y circuitos, explicó Naya mientras lo guiaba a través de un jardín que no podría existir en el espacio. Flores bioluminiscentes se mecían sin viento, sus pétalos cambiando a través de colores que no tenían nombres en ningún idioma humano. Nosotras cultivamos nuestras naves de la esencia de las estrellas mismas. Mateo pasó sus dedos por la pared. La pared se sentía cálida y parecía estar viva. Entonces preguntó, ¿cuánto tiempo se necesita para cultivar algo como esto? Varias generaciones, respondió Naya, su acento melódico haciendo que incluso las explicaciones técnicas sonaran como poesía. Esta nave ha albergado mi línea familiar por más de 3000 de tus años. La mención de milenios lo hizo estremecer. Estos seres consideraban el tiempo de una manera muy distinta, pensaban de una manera muy distinta. Para ellas, la vida humana no era más que una temporada. Naya habla de cosas sin importancia, dijo la voz de Lyra interrumpiendo sus pensamientos mientras aparecía en una intersección más adelante. Lyra se movía siempre de manera precisa y calculada, muy diferente a la gracia fluida de su hermana. Ven, es hora de que entiendas bien tu posición, agregó Lyra. Llegaron a una habitación que parecía muy especial. Las paredes estaban llenas de símbolos extraños que cambiaban cuando Lyra no los miraba de frente. En el medio de la habitación, había una especie de plataforma alta rodeada de luces que flotaban en el aire. Lyra le dijo que se parara en el círculo que estaba en el centro de la habitación. La vinculación no es mera tradición, comenzó, su voz tomando una cadencia ritual. Es el fundamento de nuestra civilización. Cuando salvamos una vida, tomamos responsabilidad por la existencia de esa alma. No eres el primero que hemos reclamado. Reclamado, repitió Mateo, saboreando la palabra amarga. Lyra siguió hablando. Otros han pasado por lo que tú estás pasando ahora, dijo. Algunas personas han llegado a entender lo importante que es formar parte de algo más grande que ellos mismos. Otros, hizo una pausa, han decidido luchar inútilmente. Naya se acercó al borde del círculo, sus ojos fijos en Mateo con una expresión que comenzaba a reconocer, preocupación mezclada con algo más profundo. La vinculación asegura que nunca enfrentarás la muerte solo otra vez. Nunca conocerás hambre, frío o abandono. ¿No es eso preferible al caos de tu existencia anterior? Mateo dijo, antes, podía hacer lo que quería. Tenía la libertad de elegir mi propio camino. La elección es una ilusión, dijo Lyra firmemente. Elegist Pellier. Elegiste morir en ese campo de batalla. Nosotras elegimos salvarte. ¿Qué elección tiene mayor significado? Esa noche,
Naya se fue sola a sus aposentos. Era una habitación muy grande que se había adaptado para satisfacer sus necesidades. Tenía todo lo que la nave consideraba que una persona necesitaba para estar cómoda. La cama era muy suave. Las paredes eran muy curvas. Pero todo esto era un lujo si se comparaba con los barracones militares. Parecías preocupado, dijo ella, sentándose a su lado con una confianza que parecía normal, a pesar de que apenas se conocían. ¿No te sentirías así? Si unos alienígenas te salvaran de la muerte, pero luego te dijeran que no podrías volver a tu hogar nunca más. Los dedos de Naya trazaron patrones en la pared viviente, haciendo que pulsara con luz gentil. Nosotras también hemos perdido mucho. Nuestro mundo natal cayó en la misma guerra que destruyó tu estación. Lyra y yo estamos entre las pocas sobrevivientes de nuestro pueblo. La revelación lo sorprendió. Lo siento. No lo sabía. ¿Cómo podrías hacerlo? Su voz estaba llena de un dolor que parecía haber acumulado durante siglos. En nuestro mundo, éramos sanadoras y cuidábamos los bosques sagrados. Cuando comenzaron los ataques, solo logramos salvar a muy pocas personas. El peso de aquellos que no pudimos curar es algo que te cambia por dentro. La comprensión amaneció. Por eso existe la vinculación. No pudieron salvar a su gente, así que salvan a quien pueden y se aseguran de que nunca se vayan. Los ojos brillantes de Naya se encontraron con los de ella. Es posible, dijo Naya. O quizás algunas reglas ya no son necesarias. La mano de Naya se acercó y se posó sobre la suya. A pesar de que Naya parecía muy delgada, su piel estaba sorprendentemente caliente. Para curarte, necesitaba saber mucho sobre cómo funciona el cuerpo humano, explicó Naya. Pasé mucho tiempo estudiando tu cuerpo, aprendiendo cómo reacciona tu especie al dolor, a la curación y al contacto físico. El aire entre ellos cambió, cargado de posibilidad. Mateo se encontró estudiando la línea elegante de su cuello, la manera en que sus rizos oscuros capturaban la luz gentil de la habitación. Era alienígena, sí, pero hermosa de maneras que trascendían las especies. Naya, comenzó, pero ella colocó un dedo contra sus labios. Sé que está prohibido que los vinculados sientan deseo por sus guardianas, susurró. Pero, ¿qué hay de una guardiana que siente deseo por el vinculado? Antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los suyos. El beso fue suave, tentativo, sabiendo a luz de estrellas y sueños. Cuando se separaron, sus ojos contenían una vulnerabilidad que igualaba su propia confusión. Esto complica las cosas, dijo Mateo, su voz áspera. Sí, acordó Ala. Lo hace. Corazones divididos. La mañana siguiente trajo el frío desagrado de Lyra. No dijo nada directamente, pero sus movimientos alrededor de Mateo eran más cortantes, sus palabras más breves. Durante su examen diario del progreso de su curación, su tacto era clínico donde el de Naya había sido gentil. Lyra dijo que todo iba bien con su integración. Estaba revisando los instrumentos, pero él no tenía idea de lo que significaban esas lecturas. Pronto estarás listo para la siguiente parte, explicó Lyra. Cada persona vinculada hace algo según lo que puede hacer. Como tienes experiencia militar, es probable que te asignen algo relacionado con tácticas. Las implicaciones lo golpearon como agua helada. No solo querían mantenerlo, querían usarlo. ¿Contra quién?, preguntó, aunque temía la respuesta. ¿Mi propia especie? No pelearé contra humanos, dijo rotundamente. La risa de Lyra fue como cristal rompiéndose. Asumes que tendrás elección en el asunto. La vinculación asegura obediencia, Mateo Reyes. Cuando llegue el momento, servirás como requerimos. Esa noche, solo en su hermosa prisión, Mateo miró las estrellas visibles a través del techo transparente de la cámara. La Tierra estaba allá afuera en algún lugar, si todavía existía. Sus amigos, su familia, toda su vida, todo fuera de alcance porque dos alienígenas habían decidido que su muerte era inaceptable. El beso de Naya todavía estaba en sus labios. Y lo que ella le había confesado en voz baja seguía sonando en su mente. Ella ponía en duda sus propias reglas. Sentía algo por el que iba más allá de lo que debería sentir. Tal vez Naya, que lo tenía prisionero, fuera la única que podía liberarlo. La noche en la nave era tranquila. Mateo y Naya estaban en el observatorio. Era un lugar especial con un techo transparente. Desde allí podían ver el universo entero sin nada que se interpusiera. Empezaron a reunirse allí en secreto. Algo los atraía, algo que iba más allá de las reglas que los mantenían prisioneros. Cuéntame sobre tu mundo natal, dijo Naya en voz baja.
Su cabeza estaba apoyada contra su hombro. Estaban tumbados en el césped del observatorio. El césped era muy especial porque brillaba con una luz suave. Naya quería saber más sobre el mundo de donde venía la persona con la que estaba. Así que esperaba a que le contara algo sobre su mundo natal. El césped bioluminiscente los rodeaba, creando un ambiente muy tranquilo. El brazo de Mateo se apretó alrededor de ella. Todavía le maravillaba lo bien que encajaba contra él, a pesar de que venían de lugares diferentes. La tierra es un lugar muy hermoso, dijo Mateo. El cielo es azul y los atardeceres son de color dorado. Los océanos son muy grandes y las montañas llegan hasta las nubes. Su voz se volvió un poco triste al recordar. Tenía un pequeño apartamento que daba al puerto, continuó. No era nada lujoso, pero me gustaba porque era mío. ¿Mío? Naya repitió la palabra como si no la entendiera. No tenemos cosas que sean solo nuestras. Todo es para todos, y se comparte según lo que cada uno necesita. Incluso las personas, dijo Mateo suavemente. Su silencio fue respuesta suficiente. Mateo se dio la vuelta para mirarla, y estudió cómo la luz de las estrellas se reflejaba en su rostro. En las últimas semanas, lo que sentían el uno por el otro había ido más allá de la simple atracción. Cuando hablaban, se daba cuenta de que tenían mentes que se desafiaban mutuamente, y corazones que latían al mismo ritmo de manera inesperada. Necesito decirte algo, dijo con cuidado. Es sobre por qué he hecho tantas preguntas sobre Lyra, sobre tus leyes y sobre los sistemas de la nave. Los ojos luminosos de Naya escanearon su rostro. Buscas escape. Buscaba escape, corrigió. Al principio, pensé que si pudiera enfrentarlas una contra la otra, crear conflicto entre hermanas, una de ustedes podría ayudarme a irme. Ella se incorporó, su expresión ilegible. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estaba siendo un tonto. Los sentimientos entre nosotros son reales, ¿verdad? No solo algún efecto secundario del proceso de curación o de la vinculación misma. La mano de Naya acunó su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Más real que cualquier cosa que haya conocido. Cuando te toco, cuando te beso, siento como si estuviera descubriendo qué significa estar viva. Los labios de Mateo se encontraron con los de ella con mucha pasión, después de semanas de desearla sin poder estar con ella. Mateo la abrazó con fuerza, sus manos recorriendo su cuerpo bajo la ropa suave que llevaba. Ella respiró con dificultad contra la boca de Mateo mientras él acariciaba su cuello, su piel se calentaba con su contacto. Naya respiró su nombre como una oración mientras ella se presionaba contra él, sus propias manos mapeando el paisaje desconocido de músculo y hueso humano. He estudiado cada parte de tu cuerpo con mucha atención, susurró suavemente, mientras sus labios se posaban en el punto donde latía su corazón en la garganta. Pero esto es distinto. Ahora puedo elegir tocarte porque quiero, no porque tenga que curarte. Su encuentro fue tierno y feroz por turnos, una colisión de dos mundos que creaba algo completamente nuevo. Bajo las estrellas alienígenas, sus cuerpos se entrelazaron con una urgencia que hablaba de amor y desesperación. Los dedos de Mateo se enredaron en sus rizos oscuros mientras ella susurraba su nombre una y otra vez, cada sílaba una promesa y una súplica. Cuando finalmente se quedaron quietos, abrazados, Naya hizo dibujos imaginarios en el pecho de Mateo. Mateo, dijo con suavidad, su voz temblando porque iba a decir algo importante. Hay una forma de terminar con la conexión que tenemos. El corazón de Mateo latía muy fuerte contra sus costillas. ¿Qué se necesitaría? La guardiana tiene que decirle al alto consejo de nuestro pueblo que deja de lado su reclamo. Pero Mateo, su voz se sacudió, si liberas al vinculado sin razón, el castigo es que te vayas para siempre, no puedes volver a nuestras naves ni a nuestra sociedad. Sería como si ya no existiera para mi gente. El peso de sus palabras se asentó entre ellos como una piedra. Le estaba ofreciendo libertad al costo de todo lo que había conocido. No puedo pedirte que hagas eso, dijo. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Antes de que pudiera responder, una luz dura inundó el observatorio. Lyra estaba en la entrada, su expresión tallada en hielo y luz de estrellas. Así que, dijo, su voz cargando el frío del espacio profundo, mi hermana elige degradarse con nuestra propiedad. Mateo se movió para proteger a Naya mientras ambos corrían a buscar su ropa. La mirada de Lyra lo vio todo, incluso el gesto de protección de Mateo. ¿Pensabas que no me enteraría? Esta nave me cuenta todo lo que pasa. Cada movimiento, cada cosa que haces a mis espaldas. Sus ojos, que normalmente son fríos y calculadores,
ahora brillaban con algo que parecía dolor. Has roto todas las reglas sagradas, Naya. ¿Y por qué lo has hecho? ¿Por un humano que apenas vivirá un instante comparado con nosotras? Naya se levantó, con una actitud desafiante a pesar de sentirse vulnerable. Es porque él me ve como una persona, no como una guardiana, dijo. Cuando estoy con él, no siento el peso de nuestro mundo muerto sobre mis hombros. Entonces eres una tonta, escupió Lyra. Y mañana, el consejo conocerá tu traición. El descubrimiento. El silencio después de la partida de Lyra fue ensordecedor. Naya temblaba en los brazos de Mateo, no de miedo sino de la certeza de lo que vendría. Me llevarán ante el consejo de las antiguas, dijo en voz baja. Ellos dirán cosas malas sobre mí. La vinculación es algo muy importante, y yo la he tratado mal. Entonces huiremos, dijo Mateo, su mente militar ya trazando planes imposibles. Debe haber naves de escape, cápsulas. Naya se apartó y se dirigió hacia el cristal que mostraba el vacío infinito. No funciona así, dijo. Esta nave me conoce muy bien. Me obedece en todo. Si intento huir, me traicionará sin dudarlo. Estoy tan atrapada como tú, solo que mis cadenas son de deber y de sangre. La mañana llegó muy temprano. Lyra vino con 2 guardianas más. Eran mujeres muy altas con la piel plateada. Sus caras parecían muy serias y no mostraban ninguna emoción. Una de ellas habló, Naya de la línea estelar. Su voz era fuerte y sonaba como si llevase mucho tiempo sin ser utilizada. Ha sido llamada ante el Consejo de las 7, continuó. Te acusan de romper el pacto de sangre, de tener relaciones con alguien que ya está unido a otra persona, y de planear realizar el ritual de separación. Naya levantó su barbilla, dignidad irradiando de cada poro. Voy voluntariamente. No, Mateo dio un paso adelante. Si alguien debe ser juzgado, soy yo. Yo la seduzco. La guardiana interrumpió abruptamente. Aquel que está vinculado no tiene derecho a opinar en estos asuntos, dijo con firmeza. No eres nada más que una propiedad que está en disputa. Mateo sintió que la rabia crecía dentro de él, pero Naya puso su mano en su brazo con suavidad. No lo compliques más, le dijo en voz baja. Sus ojos, esos ojos brillantes que conocían tan bien, le expresaban todo lo que sus palabras no podían decir, que lo amaba, que todo valía la pena, que no se arrepentía de nada. Lyra se quedó atrás cuando se la llevaron. Era la primera vez que la veía perder el control. Su cara mostraba algo que no podía entender. ¿Era arrepentimiento o dolor? Debes odiarme, dijo finalmente. Mateo respondió con amargura. Estás condenando a tu propia hermana, dijo. ¿Por qué haces eso? Es por proteger tus leyes. Lyra se dio la vuelta hacia él. Y por primera vez, vio la emoción real en su cara. Tenía lágrimas en los ojos. Ella es lo único que me queda de nuestro mundo. Y de todas maneras, la estoy perdiendo, por tu culpa. Entonces ayúdala, rogó Mateo. Ayúdanos. No puedo. Pero su voz se quebró al decirlo. El juicio se llevó a cabo en una habitación enorme que Mateo no conocía. Era tan grande que parecía que las paredes se extendían hasta el infinito. Había 7 personas mayores sentadas en una especie de media luna elevada. La piel de estas personas tenía diferentes tonos, desde un púrpura oscuro hasta casi negro, lo que mostraba su avanzada edad. A Mateo se le obligó a estar callado detrás de una barrera de energía. No podía hablar, pero tenía que ver lo que pasaba. Naya se puso de rodillas en el centro. Estaba sola, pero no parecía importarle. De hecho, parecía desafiante. La mujer mayor habló. Su voz era muy suave, como cuando las hojas secas se mueven con el viento. Has dicho que todo es verdad, dijo. ¿Qué puedes decir para defenderte? Ninguna, dijo Naya con claridad. Solo hay una cosa, sus leyes fueron hechas para un mundo que ya no está aquí. Para una gente que casi no queda. Nos aferramos a lo de antes mientras nuestra especie desaparece, y atamos a otros a nosotros porque tememos quedarnos solos. Pero eso no es ser honorable. Es tener miedo. Un murmullo se escuchó entre las antiguas. Una de ellas se acercó, mirando a Naya con mucha atención. ¿Estás diciendo que debemos dejar el pacto de sangre? Naya se levantó y dijo, creo que podemos hacer las cosas de otra manera. Podemos salvar vidas sin lastimar a otros. Podemos ayudar a las personas a sanar sin pedirles que nos sirvan. Su voz se hizo más fuerte. He aprendido lo que significa ser respetada y no solo obedecida. Esto me ha cambiado mucho.
Me ha hecho sentir completa de una manera que nuestras reglas nunca pudieron hacer. Hablas de amor, dijo otra antigua con desdén. Un concepto humano. Naya corrigió, hablo de conexión real. Algo que hemos olvidado en nuestro luto sin fin. Lyra dio un paso adelante entonces, lo que sorprendió a todos. Quiero hablar, dijo. Las antiguas intercambiaron miradas. Proceed. Mi hermana dice la verdad, empezó Lyra. Su voz se sacudía un poco. He visto cómo se lleva con el humano. Al principio, pensé que era una debilidad. Pero ahora creo que quizás nuestra supervivencia no consiste en tener a otros a nuestro lado, sino en aprender a conectarnos de verdad con ellos. El silencio en la cámara era absoluto. Mateo apenas podía respirar detrás de su barrera. La persona más anciana cerró los ojos durante un buen rato. Cuando los abrió, reflejaban el peso de muchos años. El consejo va a discutir esto. Naya, que viene de la línea estelar, serás mantenida en un lugar seguro hasta que el consejo dé su decisión. Mientras las guardianas escoltaban a Naya, ella se dio la vuelta para mirar a Mateo por última vez. En sus ojos no había miedo. Solo había amor, un amor verdadero y constante. El precio de la libertad. 3 ciclos pasaron en agonía. Mateo fue confinado a sus aposentos, la nave ya no respondía a sus necesidades sino simplemente proporcionaba lo mínimo para sobrevivir. Era como si el susurro estelar mismo lo estuviera castigando por lo que había costado a Naya. Cuando finalmente lo convocaron de vuelta a la cámara del consejo, encontró tanto a Naya como a Lyra esperando. Las hermanas se paraban una al lado de la otra, pero algo había cambiado entre ellas. Un entendimiento silencioso pasaba entre sus miradas. Las 7 antiguas se acomodaron en sus asientos, su presencia aún imponente pero quizás menos absoluta que antes. La mujer de más edad empezó a hablar. Hemos pensado mucho en este tema, dijo. La ley es simple. Si alguien rompe el pacto de sangre, tiene que irse. Pero la ley está hecha para ayudar a nuestra gente, no para atarla a costumbres del pasado. Mateo sintió esperanza encenderse en su pecho. Naya de la línea estelar, ofrecemos esto. El ritual de separación será permitido. El humano Mateo Reyes será liberado de su vinculación. Pero... La antigua levantó una mano ante la expresión de alivio de Naya, solo si él elige irse. La confusión se apoderó de la cámara. Naya habló. No entiendo, dijo Naya. Otra persona de la antigua generación habló con una voz más suave. Hemos estado observando relaciones durante mucho tiempo. Siempre han sido de un solo lado, es decir, una persona se sacrifica por la otra, pero no al revés. Pero lo que pasa entre ustedes es diferente. Es una relación en la que ambos se cuidan. Entonces queremos preguntarle al ser humano, si lo liberamos, ¿se irá? ¿Dejará a la persona que está dispuesta a sacrificar todo por usted? Todas las miradas se volvieron hacia Mateo. La barrera de energía se disolvió, finalmente permitiéndole hablar. Están preguntando si elijo quedarme, dijo lentamente, entendiendo descendiendo sobre él. No como propiedad. ¿Cómo, pareja? Como igual, confirmó la antigua. Si aceptas quedarte voluntariamente, sin vinculación, entonces Naya no enfrenta exilio. Y quizás, comienzas un nuevo precedente para nuestro pueblo. Mateo miró a Naya. Vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Había un color púrpura en ellas. En su cara, había esperanza y miedo al mismo tiempo. Podía irse de allí. Podía regresar a la tierra. Podía volver a su vida anterior. Podía regresar a todo lo que conocía y le resultaba familiar. Pero esa vida había terminado en el momento en que él despertó en esta nave. La mujer que estaba frente a él había estado dispuesta a sacrificar su mundo entero para obtener su libertad. Me quedo, dijo firmemente. No porque deba hacerlo, sino porque lo elijo. La elijo a ella. Naya hizo un sonido extraño, como si estuviera a punto de llorar y reír al mismo tiempo. En solo 3 pasos, se acercó a él y se lanzó a sus brazos. Mateo la agarró con fuerza y la sostuvo mientras ella temblaba contra su cuerpo. Eres un tonto, susurró contra su cuello. Podrías haber sido libre. Soy libre, respondió, levantando su barbilla para encontrar sus ojos. Porque elegí esto. Te elegí a ti. Lyra se acercó y su cara mostraba muchos sentimientos. Tengo algo que decirles, dijo, mirando a las antiguas. Durante mucho tiempo, he tenido dudas sobre nuestras reglas. He visto cómo nos mantenemos alejados de los demás y cómo nuestro pueblo va disminuyendo porque nos aferramos demasiado a las personas que hemos salvado. Denuncié a mi hermana, pero no fue por deber,
sino porque estaba asustada. Tenía miedo de que si la dejaba libre, me quedaría completamente sola. Naya extendió su mano hacia su hermana. Nunca estarás sola. Eres mi sangre, mi otra mitad. Eso no cambia. Las dos hermanas se abrazaron, y Mateo vio siglos de dolor y soledad finalmente comenzar a sanar. La antigua más vieja se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. Entonces quizás hay esperanza para nosotros después de todo. Naya, Lyra, han desafiado nuestras leyes. Pero al hacerlo, nos han mostrado un camino que no habíamos considerado. Que la curación puede existir sin posesión. Que la conexión puede ser elegida, no forzada. Se volvió hacia las otras antiguas. Propongo que revisemos el pacto de sangre. Que lo transformemos de cadenas a invitación. Aquellos que salvamos deben tener la opción de partir o quedarse. Y si eligen quedarse, que sea como iguales. Una por una, las antiguas asintieron. Así será, dijo. Y que estos tres sean los primeros en vivir. Meses más tarde, Mateo se paró en el observatorio con Naya y miraban las estrellas. Antes, las estrellas eran como una prisión para ellos. Pero ahora, representaban algo nuevo, posibilidad infinita. Lyra se unió a ellos. Al principio, Lyra parecía muy fría, pero con el tiempo se volvió más amigable. Lyra dijo que el consejo aprobó su propuesta. Su voz mostraba un entusiasmo auténtico. Vamos a otras especies, no como reclamadores sino como sanadores, explicó. Les ofrecemos ayuda sin pedir nada a cambio, sin exigir que nos sirvan, agregó. Un nuevo comienzo, murmuró Naya, su cabeza apoyada en el hombro de Mateo. Para todos nosotros, acordó él, besando su frente. En todo el universo, en muchas naves, otras personas también estaban recibiendo opciones. Algunas de estas personas decidirían irse, porque extrañaban sus hogares. Otras personas, como Mateo, decidirían quedarse, porque habían encontrado algo mejor que la libertad, una conexión verdadera. El susurro estelar brillaba con mucha más fuerza alrededor de ellos. La nave parecía sentir que algo muy importante había cambiado. El amor es muy poderoso cuando se da de corazón. Es más fuerte que cualquier lazo que se impone a la fuerza. Mateo se acercó más a Naya, agradecido por las heridas que lo llevaron allí. Estaba agradecido por las alienígenas que lo salvaron. También estaba agradecido por el amor que cambió todo. El amor había transformado algo que parecía una obligación en una elección real. Algunas prisiones, descubrió, se volvían hogares cuando dejaban de ser prisiones en absoluto. Fa.